desastre. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV, también transmitiendo por Facebook. Esto es parte de El Tren de la Vía Producciones. Agradecemos a la compañera Mabel por el espacio brindado. Y bueno, no quería arrancar antes este programa sin hacer mención a un hecho muy importante que sucedió esta semana, particularmente el día martes, donde se confirmó la sentencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que significa justamente una llana y lisa proscripción de lo que es la participación electoral dentro de este proceso que se venía también y que forma parte de lo que ya hace mucho tiempo se ha denominado como lawfare, que es la persecución judicial y mediática contra los principales dirigentes populares de Latinoamérica y que particularmente en Argentina tuvo como centro focal a la expresidenta Cristina Fernández, siendo ella la principal líder del peronismo y de la oposición. Entonces este hecho representa una afrenta muy grave contra la democracia, contra la vida democrática de nuestro país, porque justamente sacan de la cancha a una de las principales figuras actuales de la política y que fue puntualmente quien también se enfrentó al esquema de poder de este país que responde a los intereses extranjeros y que justamente estos jueces que son protagonistas de este lawfare responden justamente a la embajada norteamericana, que es la que los adoctrina y las que les ordena en definitiva cómo actuar y cómo resolver determinados procesos judiciales. Entonces lo que hemos visto esta semana nos pone en un estado de alerta porque bueno, en los días que se vienen se va a terminar consumando, digamos, esta decisión judicial. Y lo que implica también como retomar un sendero de unidad de todo el movimiento nacional, de todo el campo popular y también de todo el arco político que forma parte de la vida democrática de este país, porque esta avanzada, si se realiza así de esta manera sobre la principal figura política que tiene hoy nuestro país, ¿qué le espera al resto? Entonces me parece que esto merece la solidaridad y el repudio de toda la sociedad argentina, más allá de quienes festejan este tipo de situaciones, vaya a saber motivados por qué. Pero bueno, es una situación que a todas luces ha sido manipulada y tergiversada para que termine de esta manera, porque también el gobierno con todo lo que viene haciendo necesita generar cortinas de humo y distraer sobre la grave y profunda crisis económica que estamos viviendo y este proceso de endeudamiento que sigue y se profundiza y que está consolidando las cadenas que nos van a someter justamente a las potencias extranjeras. Y en este sentido es que justamente están aprovechando para seguir endeudándose y para entregar lo que son nuestros principales recursos y activos de nuestro patrimonio nacional a manos extranjeras, que en definitiva ese es siempre el plan económico que persiguen, la de someternos, la de consolidarnos como una colonia. Entonces no podemos dejar pasar esto así nomás y bueno, también merece dejar de lado un poco las diferencias secundarias que a esta altura se venían discutiendo para abroquelarse en defensa de la democracia y de nuestro sistema de república. Entonces, bueno, quería hacer mención a esto porque también justamente a principio de semana, el día lunes 16, se cumplía un nuevo aniversario de lo que se recuerda como el Día de la Resistencia Peronista, que tuvo que ver con el fusilamiento del general Valle
y un grupo de militares y de civiles que se alzaron contra la dictadura de Aramburu y Rojas en el año 56, y que esto justamente fue respondido con un brutal asesinato y fusilamiento en los basurales de José León Suárez, un caso que está muy bien retratado en Operación Masacre, ese famoso libro de Rodolfo Walsh, pero que habla justamente del odio gorila y de cómo han actuado siempre profundizando la violencia política en nuestro país. Entonces, esto es lo que nos está pasando hoy, tiene que ver con la contradicción histórica que, que viene determinando, digamos, los destinos de nuestra nación, y que esa contradicción no es entre derechas e izquierdas como a veces nos enseñan a pensar, sino que tiene que ver con la contradicción de todo el tercer mundo, que es patria, antipatria y pueblo versus antipueblo. Y que, bueno, pueblos somos todos, y en definitiva la antipatria son aquellos sectores minoritarios, pero muy poderosos, con poderío económico, mediático, con influencia judicial, que son quienes a través de la defensa de sus intereses mezquinos someten todo el destino de un pueblo y de una nación. Así que bueno, hecha esta mención que no quería dejarla pasar, vamos a introducirnos al contenido que nos convoca hoy, que tiene que ver con la continuidad del desarrollo del Manual de Conducción Política, que dicho sea de paso me parece que es hoy un contenido fundamental que tenemos que poder poner en marcha, porque justamente, bueno, el día martes que se realizó una manifestación espontánea a partir de esta decisión de la Corte, hubo un micrófono abierto en la Plaza 9 de Julio donde se expresaron distintas opiniones de los asistentes, de todos los espacios políticos que se llegaron hasta ese lugar, y un poco lo que reflexionaba al respecto es que al sacar, digamos, de la cancha la principal figura o al proscribirla de la participación electoral, lo que se tiene que activar son los cuadros intermedios, los cuadros auxiliares que conforman el movimiento nacional, y que lo hemos venido remarcando a lo largo de estos últimos programas, que es justamente uno de los elementos de la conducción política, junto con el conductor y el pueblo o la masa. Entonces creo que este es el momento justamente en el que surjan todos esos cuadros políticos que tienen que poder llevar la discusión a cada uno de sus ámbitos, de sus casas, sus barrios, sus espacios de trabajo, y que tienen que ver con poder tener un diálogo o retomar un diálogo con nuestro pueblo sobre lo que nos está pasando, porque también lo que pude observar es que hay mucho desconocimiento y sobre todo mucha mala información, digamos, o información tergiversada que circula en la calle, en la opinión pública, que no permite tener una comprensión exacta de cómo funciona este sistema y lo que nos está pasando. Entonces creo que el poder económico, mediático y judicial de la Argentina están apostando a llegar a una situación de mucha conflictividad social, que después va a ser muy difícil frenar sin que intermedie la violencia, y que ellos claramente la van a imponer a través de la fuerza que hoy monopolizan ellos a través del Estado, y que esperemos que esto no termine en un derramamiento de sangre en las calles, que justamente estos modelos económicos tienen como único resultado esa situación, que ya la hemos vivido en el 2001, y cada vez que se ha intentado consolidar, digamos, un esquema de sometimiento al pueblo, esto tiene un límite, y que siento que cada vez nos encontramos un poco más cerca, pero bueno, me parece que es justamente por eso el momento en el que tienen que aparecer todos los cuadros políticos que forman parte de nuestro movimiento nacional, y que son los dirigentes que necesitamos en cada uno de los puntos territoriales para poder garantizar un mínimo de organización y de acción también, digamos, ¿no? Porque acá hicimos mucho hincapié en la importancia de tener una unidad de concepción, que es por eso que estamos abocados a la difusión de la doctrina, pero también esto tiene que decantar en una unidad de acción, que es la que nos permita salir de este pozo y también poder generar acciones de avanzada, digamos, porque hasta ahora solo son embates, aguantar golpes y resistir todos estos avances, pero en definitiva de lo que se trata es de
también poder contrarrestar esto en un sentido positivo de avanzar en acuerdos mínimos comunes y que esto sea la base sobre la cual se reconstruya nuevamente un proyecto político de carácter nacional y popular que priorice la independencia económica, la justicia social, la soberanía política, y me parece que esa es la tarea en la que tenemos que estar abocados todos los peronistas, al menos, y por extensión todo el campo nacional y popular y todos aquellos que sientan a la patria dentro de su corazón, digamos, y que estén dispuestos a entregar la vida por eso, que no significa morir, sino poner la vitalidad, la energía, el tiempo, la capacidad de uno al servicio de nuestro pueblo y de nuestra patria. Entonces, creo que por eso es fundamental también poder poner en práctica todos estos conceptos que estamos analizando desde acá y que creo que justamente está en la intención de muchos compañeros con los que he podido hablar y que llegamos a las mismas conclusiones. Así que bueno, hecha esta introducción, vamos a continuar con el punto en el que quedamos, que tiene que ver con la segunda parte del tercer capítulo, que tiene que ver con el análisis de la situación, la recopilación de información y justamente el plan de acción que lleva a ejecutar toda una acción y un movimiento político. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente a la lectura del punto en el que quedamos sobre algunos conceptos que, bueno, fui remarcando. Dice Perón, los grandes éxitos se consiguen arriesgando mucho. El que quiere conducir con gran éxito tiene que exponerse. El que quiere solamente éxitos mediocres, es suficiente con que no se exponga nunca. Y si no quiere fracasar ni cometer nunca ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Esta es una frase también muy conocida que suele circular mucho y que tiene que ver con que uno no está exento del error. Sobre todo en lo que tiene que ver con la conducción de grupos humanos y un movimiento político. Entonces, la exposición es lo único que va a permitir poder conducir con éxito, digamos, porque también hay que estar predispuesto a errar, obviamente lo menos posible, porque de ahí todo el análisis y la recopilación de información previa para tomar las mejores decisiones, pero somos seres humanos en definitiva y no estamos exentos del error. Pero entonces quienes no se equivocan son los que no accionan nunca, digamos. Ahí sí está la posibilidad de no equivocarse si no se hace nada. Pero quienes tienen la voluntad de hacer algo, naturalmente que va a estar el error. Y es un punto de aprendizaje también. El tema es minimizarlo lo más que se pueda para que ese error no tenga consecuencias de carácter graves. Entonces, también hay que poder encontrar soluciones para cada situación porque cada momento tiene una respuesta en particular. Entonces, dice acá, cuando el mundo está en un caos tan espantoso como el caos económico y financiero del mundo actual, no hay sistema que resista, no hay método que sea eficaz, solamente hay soluciones. Visto los casos concretos, solucionar cada caso concreto, cada caso en función de su especificidad. Entonces eso es la única manera de asegurar el éxito, es decir, de pensar en la situación y en la particularidad de cada caso y ahí encontrar una respuesta, ya que no va a haber un sistema infalible que nos permita el éxito en todas las ocasiones, ya que las circunstancias son cambiantes, como también las condiciones y lo que se llaman los factores o la correlación de fuerzas que intervienen en la disputa política. Entonces, un poco más adelante, para graficar esto, Perón lo que hace es poner como ejemplo lo que realizaron durante los primeros años de gobierno, a partir de que asumieron en el 46, con la aplicación de un modelo económico que tenía que ver con volver a redireccionar toda esa riqueza que generaba nuestro país, que se iba hacia el extranjero mediante todos los pagos que tenía que realizar la Argentina dentro de ese modelo agroexportador, donde vendíamos materias primas muy baratas y comprábamos productos manufacturados que nos terminaban saliendo carísimos. Entonces había un desangre en todo aspecto y en todo rubro de la economía
que justamente Perón se encargó de ordenar y de volcarlo para que sirva como reinversión de esa industria que se estaba desarrollando a partir de un proceso de sustitución de importaciones, donde la Argentina comenzaba a producir todo aquello que venía desde afuera. Entonces esto implicaba realizar buenos negocios porque, bueno, dice acá, la riqueza se arregla con negocios, tanto entre hombres como entre las naciones. El que hace malos negocios se hunde y el que los hace buenos se enriquece. Si con los hombres pasa así, ¿por qué no ha de pasar lo mismo con las naciones? La economía y las finanzas de una nación son las de un hombre amplificadas, nada más que eso. Entonces, el peronismo se encargó de proyectar la economía del país por 50 años. Es decir, no pensar tan solo en esa coyuntura que algunos también como que tratan de deslegitimarlo diciendo este famoso concepto de viento de cola, de condiciones favorables para el desarrollo nacional, pero que está claro que si no hay un modelo económico que justamente esté sustentado en consolidar una industria nacional, incluso con un gobierno liberal o como el que tenemos en este contexto, donde justamente están emergiendo nuevamente los nacionalismos, el esquema proteccionista de las industrias, tiene un modelo que va a contramano y que justamente tiene que ver con esquemas que ya han fracasado, digamos, en nuestro país y en otras partes del mundo, que bajo la consigna con la que se disfracen tienen que ver con someternos, digamos, al capital extranjero. Entonces, sea cual sea la condición, nunca va a ser beneficioso para el país. En cambio, quienes priorizan el interés nacional van a aprovechar las buenas condiciones y nos van a proteger de las condiciones adversas, como ha sucedido también con la crisis de 2018 de Lehman Brothers y todo lo que fue esa explosión de la burbuja financiera inmobiliaria en los Estados Unidos, que gracias al esquema que se había consolidado dentro de la Argentina no sufrimos esos coletazos como nos hubiera agarrado con otro gobierno. Entonces, por eso también es importante pensar la economía del país como una política de Estado. Digo, este modelo industrial tiene que tener continuidad a partir de los gobiernos que se sucedan, porque si no, estamos siempre volviendo a un punto de inicio donde lo poco o mucho que se avanza en consolidar una industria propia, viene un gobierno y la destruye, y entonces es un volver a comenzar eterno que nos mantiene en un loop del cual no podemos salir. Entonces creo que ya hay un suficiente aprendizaje histórico como para tomar nota de estas situaciones y encarar una política de Estado que tenga continuidad en el tiempo y que justamente nos vaya llevando a otros niveles de producción e industria nacional que garanticen el pleno empleo, porque en definitiva de eso se trata gobernar. Gobernar es crear trabajo, como decía Perón, y eso es un poco lo que se encargó de hacer. Entonces, justamente él dice, esa manguera que chorreaba agua hacia afuera, ahora echa el agua hacia adentro y está cada vez más gruesa. Mediante lo que hemos ido asegurando, podemos afirmar que la situación de florecimiento económico de este momento será mejor cada día que pase. De manera que no tenemos ninguna inquietud y podemos darnos el lujo de aumentar los sueldos y hacer muchas otras cosas porque tenemos los medios para hacerlo. Entonces, hay gente que aún todavía no sabe que la economía interna es una y que la internacional es otra. Y que la ganancia la tenemos que sacar de la economía internacional para vivir bien, cualquiera sea el método que empleemos. No nos importa con tal de sacar el beneficio. No vamos a cobrar menos a los de afuera por el estúpido prurito de decir que bajamos los precios. Bueno, esto era en función de una discusión también que se veía sobre la adecuación de los precios, puntualmente de la carne, que él pone como ejemplo en ese contexto. Entonces lo que hice es, en lugar de bajar el precio, si es que la gente no lo puede comprar, lo que tenemos que hacer es subir los salarios, porque justamente ese precio es el que nos permite venderlo bien en el exterior y que de ahí es donde vamos a sacar la riqueza que nos va a permitir vivir bien a nosotros. Entonces ahí está el tema de realizar buenos negocios en defensa del interés nacional y del interés de los trabajadores argentinos para poder garantizar ese estilo de vida digno que pretendemos para todo nuestro pueblo, en el que se realice y que viva feliz. Entonces,
Dice, bueno, antes de pasar al siguiente punto, como para terminar de graficar esto, queríamos compartir un video donde Perón explica algunos de estos principios económicos que se han aplicado y que, bueno, ilustran un poco esto que venimos comentando. Así que, bueno, lo compartimos un ratito y seguimos con el análisis del libro. Era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, que los argentinos había poco en ese entonces. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino.
Bien, bueno, ahí estaba el fragmento que les decía sobre Perón explicando un poco el modelo económico que se aplicó, digamos, a partir del inicio de su gobierno, que tenía que ver con poner en marcha todos estos esquemas de la producción nacional, el consumo y la distribución, que fueron garantizando la consolidación justamente de ese modelo y que es lo que graficaba con esto de todas esas mangueras de riqueza que estaban chorreando hacia afuera, fueron redireccionadas a la reinversión nacional. Entonces a partir de eso se pudo consolidar justamente la economía nacional. Entonces dice acá Perón, la situación general es buena. Esto recordemos que son principios de los años 50, ya habiendo atravesado la mayor parte de lo que sería el primer mandato de Juan Domingo Perón. En ese momento eran 6 años la duración del mandato, entonces ya se había atravesado como toda esa primera etapa de lo que fue el plan quinquenal, el primer plan quinquenal que se aplicó en la Argentina y que tenía que ver con estos objetivos de sentar las bases del desarrollo industrial del país. Entonces dice, nosotros no tenemos problema económico y como consecuencia de eso no tenemos problema social. Si el porvenir de la economía es ascendente y si procedemos justicialistamente, lo social seguirá una curva paralela a lo económico. No permitiremos que alguien se quede con el santo y la limosna, sino que se reparta equitativamente de acuerdo con el esfuerzo de cada uno. Si eso sucede, nosotros no tenemos nada que pedir. El problema económico y el social están resueltos definitivamente. Entonces, bueno, acá esto también para graficar un poco lo que nos está sucediendo con el gran problema social que tenemos actualmente, es a raíz del problema económico, de que no hay trabajo, de que es un sistema que cada vez va descartando una porción más grande de nuestro pueblo. Entonces, todas las situaciones de delincuencia, de consumo de sustancias, de bueno, todas las situaciones feas que vemos en la calle, en muchos hogares, en nuestros barrios, tienen que ver con un modelo económico que termina siendo para pocos y que en definitiva eso desencadena un problema social. Porque justamente en los momentos, y esto lo describe también Perón cuando ellos llegaron al gobierno, había un alto porcentaje de jóvenes, adolescentes, que se pasaban el tiempo en lo que se llamaba ahí los potreros, que Perón dice eran las primeras escuelas de delincuencia juvenil, porque justamente en esas situaciones de exclusión y con lo que es también la vida en la calle, te conducen por esos caminos. Entonces a partir de lo que fue el incentivo al estudio, a los clubes deportivos, a toda la vida cultural, digamos, de los sectores populares. Se produjo también un rescate, digamos, de toda aquella juventud que no encontraba un destino, entonces que se pudo educar, pudo trabajar, pudo progresar, y que eso fue también lo que sucedió durante la década ganada, que eso es también el motivo por el que la condenan a Cristina, por haber distribuido esa riqueza, que es lo que se propone siempre el peronismo, ¿no? Que no quede en manos de unos pocos que se apropien del esfuerzo de la mayoría, sino que la riqueza nacional se distribuya y permita el progreso de todos. Cada uno según su esfuerzo, también eso es importante, que lo dice Perón, entonces no es una cosa simplemente unidireccional de beneficencia, o asistencialismo, sino que tiene que ver también con el esfuerzo del trabajo, de la riqueza que produce uno y también poder disfrutar del producto de esa riqueza, ¿no? Que tiene que ver con poder darse gustos, digamos, que son cuestiones básicas para la felicidad humana, del poder compartir en familia, comerse un asado los domingos, irse de vacaciones, mejorar la casa, cambiar el auto, bueno, distintas cosas que cuando existe una real distribución del ingreso se pueden realizar y el pueblo puede vivir bien, que es la situación diametralmente opuesta a la que estamos viviendo hoy. Entonces eso también desencadena el problema social y que en definitiva si no se resuelve el problema económico no va a haber medidas de lo social que pueda paliar eso, porque tiene que ver con recuperar el trabajo como garante de la organización social.
Entonces dice un poco más adelante Perón, debemos triunfar. Nosotros no solamente debemos estar decididos a ganar unas elecciones, sino a ganarlas de forma aplastante, para demostrar, señores, que hemos hecho un buen gobierno, porque es inútil que sepamos que hemos hecho un buen gobierno. Quien debe decirlo es el pueblo y éste lo dirá con votos. Eso es fundamental para nosotros. Ahí está también justamente la validez de lo que tiene que ser el voto popular en defensa de un modelo político, económico y social, que creo que es lo que nos ha faltado poder profundizar, digamos, en el diálogo y la comprensión de lo que se estaba haciendo y lo que significa también determinados modelos económicos y las consecuencias de lo que son los modelos económicos de la antipatria o el antipueblo, y que hoy estamos viendo esas consecuencias concretamente. Entonces, bueno, todo esto Perón lo pone en situación como para explicar lo que tenía que ver con el análisis de la situación, la recopilación de información, las apreciaciones particulares y generales de la situación del país a cada momento, porque él a través de los votos es donde entiende la respuesta popular. Si en un lugar decía ganábamos por 100 votos y después terminamos ganando por 10, entonces ¿qué sucedió ahí en medio? Que el pueblo dejó de votarnos. Y entonces hay que analizar qué no se hizo, qué fallas tuvieron los gobernantes, los dirigentes, porque en ese sentido, bueno, esto también es algo que siempre dijo Perón, el pueblo no se equivoca, uno tiene que hacer una revisión autocrítica y sincera de aquellos errores que comete, porque en definitiva es el mismo pueblo con el que en algún momento se ganó con amplia mayoría y que después justamente también a modo de tal vez castigo, ¿no? Digamos, de cosas mal hechas, terminaron votando otras opciones que son las que estamos, por ejemplo, viviendo hoy con Milei a partir de lo que fue el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, pero que en definitiva también ahí está el punto de partida para poder reconquistar esa representatividad y reconstruir justamente un modelo de desarrollo nacional. Entonces, bueno, sigue diciendo acá sobre la importancia de la información. Tenemos nosotros el acopio de una información absolutamente fehaciente y completa por hombres que han vivido en el lugar el tiempo necesario para traer todas esas noticias que vienen por nuestro servicio de información, por las delegaciones de todos los sindicatos, por las delegaciones del Partido Peronista y el Consejo Superior, por control de Estado, 20 fuentes distintas de información. Cuando coinciden 10 o 12 fuentes, es difícil que no sea como se dice. Entonces, cuando analizamos un problema, lo hacemos con un profundo conocimiento del hecho y con una información copiosa de cada uno de los lugares que analizamos. Sin esa información es imposible conducir. Entonces, eso requiere el estudio de la situación en detalle, y que acá también entran justamente los cuadros intermedios, como decíamos, que son los que están presentes en cada punto territorial de lo que conforma cada rincón de este hermoso país, y que quien mejor conoce justamente la situación es quien la vive, quien está situado ahí y quien comparte a diario, digamos. Entonces, que cada uno tenga en claro esa información y que esa información llegue a los lugares de decisión de la manera correcta y en el momento oportuno, va a garantizar la toma de una buena decisión, que es lo importante. Entonces, eso implica y eso nos lleva a generar soluciones en detalle. Entonces, se organiza toda una acción que después sale en forma de directiva. Entonces, ahí está la aplicación de la conducción. Dice Perón: yo hago la conducción estratégica, y cada uno de los hombres del lugar, sean gobernadores, intendentes o delegados partidarios, hacen la acción política para servir a esa acción de conjunto. ¿Se imaginan que cuando nosotros armonicemos todo ese plan y se ponga en marcha en todas partes, esto será una aplanadora? Y así ha sucedido históricamente con el peronismo a la hora de presentarse a elecciones, y recordemos también lo que fue las elecciones del 73, después del regreso de Perón, con una mayoría superando un 60%, digamos, a partir de una concertación nacional, que eso es también un punto al que tenemos que volver, de pensarnos todos desde el lugar de argentinos, y de ahí generar un marco de unidad que nos permita avanzar en la consolidación de un modelo que defienda los intereses populares.
Entonces, para esto también es importante la reorganización, porque justamente una organización, una conducción estratégica no puede inmiscuirse en la conducción táctica. Es decir, desde los esquemas de centralidad, digamos, de la conducción, que tienen que ver con las primeras planas, no hay posibilidad de inmiscuirse en la conducción táctica de los distintos territorios, porque ahí está justamente la validación de quienes vivencian esa realidad a diario y que son los cuadros intermedios o cuadros auxiliares de esa conducción y que en definitiva son los que tienen que generar las condiciones para la mejor toma de decisiones dentro de ese comando centralizado que es la conducción estratégica. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque esto no, bueno, nosotros que vivimos en lo que se llama el interior del país, que yo ahí hago una distinción, digamos, digo, está esta dicotomía entre lo que es la capital y el interior, y yo lo veo desde un aspecto positivo, o al menos lo resignifico, que somos los que vivimos con los pies y la cabeza dentro de nuestro país, porque justamente el gran pecado de la capital federal convertida en un centro cosmopolita por parte de una oligarquía que siempre ha mirado con admiración, digamos, a los europeos, a los norteamericanos, piensa quiere pensar y sentir con una cabeza europea, entonces nos quieren transformar en eso, digamos. Pero en definitiva, nosotros que estamos arraigados a esta tierra y a esta identidad de nuestro pueblo, también tenemos una visión, incluso diría un poco más profunda de lo que es nuestro país, dado que, como decía el Papa Francisco, desde la periferia se observa y se aprecia mejor. Entonces, cuando de repente los porteños se quieren meter en los asuntos que nos implican a los salteños, ahí ya se produce una tergiversación de esto que Perón señalaba, de que la conducción estratégica no puede inmiscuirse dentro de lo que es la conducción táctica. Entonces ahí tenemos la situación de que cuando quieren direccionar la política desde afuera, le terminan errando porque justamente están contradiciendo, digamos, todo lo que son estos principios básicos de conducción política. Entonces ahí también es como que falta leer y profundizar un poco más a Perón. Entonces, bueno, dice sobre esto que bueno, hay un consejo superior, que es el que conduce todo el partido, pero que tiene sus delegados en toda la República, que son los que conducen en las distintas localidades la acción política. No puede pretender el partido conducir desde aquí cada una de las provincias. Él resuelve y toma las grandes resoluciones aún para el interior, pero no conduce en forma directa, porque no conoce la situación. Entonces no puede conducir lo que no conoce. Y eso creo que es lo que nos pasó un poco con la intervención del Partido Justicialista de Distrito Salta. Entonces, después acá hay una reflexión sobre el tema de la amistad dentro de la política. Dice, el mejor amigo es el que nos dice la verdad. Todo este análisis que hacemos aquí es la autocrítica a nuestra propia obra política y de gobierno. Esa autocrítica es la que permite que en rueda de amigos nos digamos la verdad, aunque no nos guste. Hay que decirla y entre amigos es obligación decirla. La verdadera colaboración no es alabar siempre, sino señalar los errores, hablando un lenguaje claro de realidad, de verdad y de amistad. El verdadero amigo es el que aconseja, y si es el enemigo el que habla, es mejor que estés cerca. Entonces, el hombre tiene sus pasiones buenas y malas, y hay que tomarlo tal cual es, llevándolo despacio y con buena letra, como dicen los criollos, con ductilidad, con paciencia y con tolerancia. Entre nosotros, compañeros de una misión común, con una doctrina común, no nos podemos ocultar la verdad. La verdadera colaboración está en decirle al amigo, esto está mal. Esa autocrítica es la que nosotros debemos propugnar. Nos reunimos y en círculo reservado decimos todo lo que pensamos. Entre nosotros no puede haber reservas mentales. La reserva mental es una forma de traición al compañero y al amigo. Bueno, esto es una reflexión que sirve para la política y sirve para la vida, que en definitiva tienen que ver también con la misma cosa, que es la experiencia humana, tanto individual como colectiva, dentro de lo que es el tránsito de la vida. Entonces, en base a estos principios también, uno la puede transitar de una manera más sincera, digamos, y honesta. Porque también están
siempre los cuenteros y aduladores, como lo titula acá Perón. Entonces siempre va a haber quien tire para un lado o quien tire para el otro y que está tratando de priorizar su interés particular. Entonces, sobre esto dice: lo sabio está en no apartarse del camino que tenemos que seguir, en hacer una sonrisa y seguir. Eso es clásico en todos los gobiernos y en todas las acciones. Por eso nosotros, abriendo nuestro corazón y nuestra alma en esas reuniones, vamos a establecer una acción común en base a un método que trata la situación, su apreciación, su resolución y su plan. Entonces después diversificaremos el plan en todo el país y formaremos la planadora, vale decir, la inmensa masa que forma el Partido Peronista, transformada en una acción con unidad en la concepción y con una unidad en la acción. Entonces, para finalizar, justamente acá estamos llegando al último título de este capítulo, donde dice: 4 son las condiciones fundamentales para todos los métodos. Que sea simple, porque si es complicado no se cumple bien. Segundo, que sea objetivo, que vaya a una finalidad y que sepa lo que quiere. Tercero, que tenga estabilidad en la acción, que se le pueda utilizar permanentemente. Y cuarto, que sea perfectible, que en cada momento lo podamos perfeccionar. Esas son las 4 condiciones básicas de toda organización de métodos como de sistemas. Es la base de toda acción simple, objetiva, estable y perfecta. Si cumplimos esas 4 condiciones, nuestro método, por simple que sea, por primario que parezca, será efectivo. Si no lo cumplimos, por ampuloso, por grande y por científico que sea, nos llevará al fracaso. En esto no hay que olvidarse de la sentencia napoleónica, que es una de las cosas más sabias que he oído atribuir a Napoleón. Preguntado por qué él siempre vencía a los generales austríacos, se limitó a decir: los generales austríacos saben demasiadas cosas. En esto, como decía Martín Fierro, el kit del hombre no está en aprender muchas cosas, sino en aprender cosas buenas. Bueno, de esta manera termina el tercer capítulo de este manual de conducción política que queríamos justamente poder desarrollar durante este capítulo y que me parece que viene muy bien conectado con la mención que hicimos al principio sobre la situación de la expresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, de la situación de la democracia actual y puntualmente también de nuestro movimiento nacional, y que creo que estos elementos que hemos desarrollado hasta ahora tienen que ver con poder hacer las autocríticas necesarias, porque si bien hay un accionar desde el lado de los sectores de la antipatria, también ese accionar muchas veces se asienta sobre la base de nuestros errores. Entonces, con la sinceridad y la honestidad fundamentales, digamos, para llevar adelante una acción humana, política, comunitaria, tenemos que ser muy puntuales en saber corregir todos esos defectos, todas esas cosas que se hicieron mal, en pos de mejorar justamente nuestra actuación y darle otra vitalidad al movimiento nacional justicialista. Entonces, por esto es que justamente hay que partir de la base de una sinceridad, de poder hablarnos con honestidad y plantear las cosas oportunamente para que no se vuelvan a repetir, y aprender también de esta situación para que eso fortalezca la unidad de todos los dirigentes, de todos los compañeros, los militantes, y que eso nos permita justamente poder lograr la tan ansiada unidad de concepción, de tener una misma apreciación de la situación y de las cosas, y que eso desemboque en una unidad de acción que nos permita lograr una contraofensiva también a todos estos embates a los que nos están sometiendo, a los que están sometiendo a nuestros jubilados, a las personas con discapacidad, a los sectores de la salud pública, la educación pública, digamos, a toda la comunidad argentina que está siendo azotada, digamos, por este modelo económico, a todo el pueblo trabajador, digamos, concretamente, ¿no?, que es quien está pagando el ajuste y la deuda que contrajeron estos gobiernos antinacionales. Entonces creo que eso también es un punto de partida para pensar una nueva etapa del peronismo, y que justamente rescatemos las mejores tradiciones para que todo esto sea un aprendizaje efectivo de la historia y que nos permita avanzar a otra etapa
donde reconstruyamos nuevamente una esperanza para el pueblo y la posibilidad de consolidar un modelo económico que vuelva a engrandecer a la Argentina y a otorgarle la felicidad también al pueblo argentino. Entonces creo que esa es una tarea en la que tenemos que estar abocados todos con mucha solidaridad, con mucha pasión y patriotismo, y que bueno, desde esta trinchera también intentamos aportar este granito de arena en lo que es el rescate doctrinario para que nos sirva como guía, como faro, para poder seguir transitando en el sendero de una patria más justa, libre y soberana. Así que dicho esto y sin más para decir al respecto, los invitamos a que sigan enganchados con la programación de la radio, ya sea a través del dial o por Facebook, donde también quedan subidos los programas y los pueden repasar. También pueden hacer sus comentarios, obviamente, dejar alguna opinión, alguna crítica también. Es todo bienvenido en el marco del respeto y la convivencia democrática. Así que bueno, de esta manera nos despedimos y nos estaremos encontrando el día jueves de 9 a 10 de la mañana para hacer un capítulo más de Mundo Peronista. Hasta la próxima.